Los humanos nos hemos inventado algo como el perdón, ¿no? Tú me haces algo y yo, como soy buena persona, te perdono. Y ver desde dónde estoy tomando la decisión. Si estoy tomando una decisión desde mi paz, elija lo que elija, va a generar paz. Si yo tomo una decisión desde el miedo, elija lo que elija, voy a experimentar miedo. Algo que te dé un sentido, porque por mí mismo no sé darme un sentido. Entonces necesito que algo me dé un sentido. Y ahí es donde nos perdemos los seres humanos. Y ahí es donde empiezan las adicciones emocionales, las adicciones con sustancias. De eso viene el tiempo. Hola, soy Dani Sevillano, bienvenidos a este primer workshop, Ingeniería en Clarificación de la Creación de la Realidad. Este es el episodio 1 y obviamente vamos a tener personas súper increíbles y especiales. Nosotros teníamos una lista para hacer esta primera presentación, hicimos un filtro para ver quién debe ser el que abre el primer programa. No hay segunda oportunidad para dar una primera buena impresión, así que hemos escogido al mejor de los mejores. Arboleda, la respuesta está en tu interior. Indagar para encontrar un factor emocional. Un profesional en bioneuroemoción que te acompañará a realizar una indagación personal con el objetivo de identificar el origen de los conflictos emocionales. En una sola sesión puedes conseguir potenciar tus habilidades de gestión emocional, identificar las creencias limitantes, comprender la influencia de tu historia familiar y reducir tu nivel de estrés. Está con nosotros Alexis Arboleda. Bienvenido, Alexis. Muchas gracias, Dani. Es un gusto y un placer estar aquí contigo. Te agradezco la invitación y la oportunidad. Sabes que, Alexis, de verdad que teníamos algunas opciones y desde hace tiempo que nosotros queríamos comenzar el proyecto, decíamos, tiene que ser alguien especial, alguien que tenga algo claro y contundente que decir. El objetivo del programa, ojo, es hacer una ingeniería sobre la metodología de poder transmitir el conocimiento de cómo la realidad se plasma en este mundo, de cómo la mente tiene un papel fundamental en toda esta creación. Entonces, ya empezando desde ahí, quisiéramos escucharte. ¿Qué puedes decir sobre la mente? ¿Qué es la mente? Bueno, yo te puedo hablar solo de mi experiencia, lo que yo experimento como ser humano y lo que yo he ido aprendiendo y digamos que experimentando, ¿no? Poco a poco. Entonces, como yo entiendo la mente, es como un software, ¿no? Todos conocemos el funcionamiento de nuestro computador, de nuestro teléfono. Entonces, el software es a través de lo que, digamos, nuestra experiencia ve, ¿no? Entonces depende de la mente que uno tiene, pues experimenta una realidad u otra. Entonces es como el software del computador, ¿no? Depende del programa que tú tienes, pues vas a desarrollar un trabajo u otro. ¿Qué es esto del programa? ¿Cómo se adquiere un programa en la mente? Bueno, desde que somos niños estamos experimentando cosas y sobre todo hay una edad clave que es desde los 0 a los 7 años más o menos, según los expertos y los científicos y la gente que estudia estos temas. Pues en esa edad nuestro cerebro está funcionando en una frecuencia determinada, que es donde, digamos, el niño está grabando como una grabadora, está grabando todo lo que experimenta. Entonces llamamos programación a esos comportamientos que el niño va aprendiendo y que va quedándose en la mente inconsciente como una programación, que luego cuando es un adulto pues está repitiendo esos mismos programas o esos mismos comportamientos que ha aprendido, ¿no? Sobre todo en esa edad. Esa edad es clave por la forma en la que el cerebro se está desarrollando. ¿Qué es la mente inconsciente? Nosotros tenemos una mente consciente y una mente inconsciente. Y esto no es nuevo, esto ya viene de muchos años atrás. Una de las personas que sacó a la luz este conocimiento es Carl Gustav Jung, ¿no? Que es muy conocido, igual que Freud, es de la misma época más o menos. Entonces ellos, digamos que fueron los pioneros, los que empezaron a indagar y entonces se dieron cuenta que hay una mente consciente y hay una mente inconsciente. Y por ejemplo, ¿cómo funciona esto? De la mente consciente es con la que tú razonas, con la que tú pues
pones cosas en tu mente, programas, situaciones, analizas, calculas, ¿no? Es la mente que usamos por lo general. Pero luego hay una mente inconsciente que es el 95% de nuestra psique, es decir, que es más grande, es totalmente, digamos, la que gobierna realmente nuestras vidas. Entonces depende de la información que tenemos en esta mente inconsciente, nuestra vida funciona de una manera o funciona de otra. Entonces eso explicaría cómo es que a dos personas que les pasa casi exactamente las mismas cosas, la viven de diferente forma. Exacto. ¿Cómo logramos identificar o poder ver qué tipo de programación tenemos? Bueno, te vas a empezar a dar cuenta de la programación que tienes en la medida en la que experimentas situaciones. Entonces, por lo general, cuando nosotros estamos frente a un conflicto, digamos de pareja o de relación o estás en un conflicto, en alguna situación, es donde nosotros tenemos la oportunidad de ver cómo reaccionamos, porque esas reacciones están hablando, digamos, de esa programación inconsciente que llevamos y de esas creencias que llevamos en el inconsciente y que nos hacen vivir las experiencias de una forma determinada. Entonces, como tú habías dicho antes, frente a un mismo acontecimiento, hay personas que reaccionan de una forma y hay personas que reaccionan de otra forma. Entonces, ¿de qué depende? De la programación que uno lleva inconsciente. O sea que más o menos es como cuando a un perrito de la calle le han tratado muy mal y tú quieres acariciarle, te muerde. Eso es más o menos lo que les pasa a las personas que han sido maltratadas, que han pasado por cosas difíciles. Es simplemente una reacción de lo que está pasando en su vida de programación, en su etapa de programación. Porque creo que funciona más o menos como esta parte de mi vida programó esto en mi vida. Sí. ¿No es cierto? Sí, bueno, desde mi experiencia y yo veo, digamos, que la mente inconsciente es como un mecanismo que me está protegiendo todo el tiempo. Entonces, si yo viví situaciones difíciles en mi vida, en mi niñez, en mi adolescencia, entonces mi inconsciente, todo eso que yo no sé gestionar conscientemente, mi inconsciente lo va a ir guardando. Entonces, cuando yo esté en situaciones similares a las que me causaron, digamos, el trauma o el desequilibrio, entonces mi inconsciente me va a llevar a reaccionar de alguna forma. Entonces es como un mecanismo de defensa. Claro. Además, el inconsciente es muy inocente, no entiende de tiempo, no sabe de futuro, de pasado. Entonces, si tú revives una situación en tu mente, tu inconsciente, para tu inconsciente es presente. Siempre es presente. Exacto. Entonces siempre te va a dar como una solución a algo que tú estás experimentando. Y aquí viene algo muy curioso y que no muchas personas conocen, y es que nuestro inconsciente no reconoce lo que es real de lo que es virtual. Entonces aquí es donde, digamos, muchas personas tienen problemas, porque una cosa es que tú estés experimentando una situación en tiempo real, pero también hay situaciones donde las personas viven situaciones mentalmente. Solo en su cabeza. Solo en su cabeza. El inconsciente te va a hacer reaccionar de la misma forma, tanto si lo estás viviendo existencialmente en tu presente, como si lo estás reviviendo en tu mente. Por eso hay que tener en cuenta y muy presente todo lo que nosotros llevamos digamos, de pensamiento. Claro. ¿No? ¿Qué es la vida real para Alexis Arboleda? ¿Qué es la vida real? Es un poco complicado definir esto, porque obviamente cada uno vive una realidad diferente, ¿no? Pero lo que es real para mí es lo que yo llamo existencial, ¿no? La existencia. ¿Dónde está tu cuerpo? ¿Dónde está tu vida? Y tu vida siempre está en el presente. Tu cuerpo siempre está en el presente. Donde empiezan los problemas es en la mente. Por eso siempre decimos en bioneuroemoción que el cuerpo por sí solo no puede enfermarse, no puede tener un síntoma. Es la mente la que pone enfermo al cuerpo y es la mente la que da el síntoma. La que se creyó algunas cosas. Exacto. Entonces el problema empieza cuando tú empiezas, digamos, a hacer un mal uso de tu mente. Más bien, no usas tu mente, sino que tu mente te está usando a ti. Y ese es el problema que a veces tenemos. Tenemos una capacidad tan grande, tenemos una herramienta tan poderosa,
que no la sabemos utilizar. Entonces, como no sabemos utilizar esa herramienta nos utiliza a nosotros. Es como yo lo veo, ¿no? Wow. Y es como yo veo en muchas personas. ¿Cómo puedo identificar si estoy siendo usado por mi mente o yo estoy usando mi mente? ¿Cómo puedo identificar eso? Bueno, para mí es muy, muy fácil y es simplemente cuando yo me doy cuenta en mi experiencia, cuando yo sufro y no sé por qué sufro y no le encuentro una salida a mi sufrimiento, entonces yo ya sé que estoy usando mi mente en contra, digamos, o que mi mente me está usando a mí. Entonces, como te digo, es una herramienta tan poderosa que si tú no la sabes usar, Claro. ella te va a usar a ti, porque alguien tiene que tener el mando. Claro, alguien tiene que dirigir a algún lugar el barco. Exacto. Oye, en esto de la mente, ¿entra el tiempo? El tiempo para mí es un misterio, Pienso que hay un tiempo que nosotros hemos creado, un tiempo psicológico, un tiempo que nosotros hemos inventado. Como seres humanos nosotros tenemos que darle un sentido a todo. Entonces, un sentido que le hemos dado a nuestro paso por este planeta es, tenemos que darle un sentido al tiempo. Entonces, nos hemos inventado un tiempo lineal donde nosotros podemos organizar acontecimientos, donde nosotros podemos programar situaciones, ¿okay? Podemos recordar cosas que hemos experimentado, podemos prever un futuro, pero si te das cuenta, el movimiento hacia el futuro y el movimiento hacia el pasado siempre es a través de la mente. Es imaginario. Es imaginario, exacto. Sin embargo, hay un tiempo que yo le llamo el presente. Entonces, si te das cuenta, nunca podemos vivir una experiencia en el futuro, ni tampoco puedes vivir una experiencia en el pasado. Puedes recordarlo y puedes programar un futuro o proyectarte en un futuro, pero no puedes vivir existencialmente nada en un tiempo que no sea el presente. Oye, entonces el presente, digamos que lo es todo. Claro. Hay gente que, por ejemplo, revive historias como de violaciones, por ejemplo, y está viviendo la historia de violación siempre presente. ¿Cómo poder salir de ese bucle? La única solución que yo veo desde mi experiencia es comprender. Cuando tú comprendes por qué has atravesado esas experiencias y que esas experiencias dolorosas te han llevado a ser la persona que eres ahora, la comprensión, digamos que es el perdón, ¿no? Cuando tú comprendes algo, más bien dicho, ya no tienes que perdonarlo. Entonces nosotros los humanos nos hemos inventado algo como el perdón, ¿no? Tú me haces algo y yo, como soy buena persona, te perdono, ¿no? Es lo que por lo general hacemos. Pero hay algo más poderoso y más profundo, que es la comprensión. Cuando yo comprendo que tú me estás haciendo algo porque no tienes la conciencia de hacer algo diferente, entonces yo comprendo que lo que tú estás experimentando es inconsciencia. Por eso estás intentando hacerme daño. Claro. ¿No? Es un ejemplo. Exactamente. Oye, ¿cómo puedo entonces transmitir este mensaje a alguien que está viviendo justo en la inconsciencia? ¿Qué puedo hacer yo por alguien que se dedica a juzgar, a criticar, a echar piedras a las demás personas? ¿Cómo puedo yo aconsejarle a esa persona? ¿Cómo puedo yo guiarle, direccionarle, no sé, compartirle? ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, nosotros en Bioneuroemoción aprendemos que no puedes cambiar a nadie en realidad. Es la persona la que debe tomar la decisión, ¿no? Debe identificar. De cambiar, ¿no? Y obviamente hasta que la persona, digamos, no tiene como un recorrido de sufrimiento suficiente como para darse cuenta de que está cansado de sufrir, no va a tomar esa decisión. Entonces lo que yo hago simplemente cuando me encuentro personas de estas es primero mirarme qué es lo que yo estoy sintiendo cuando veo ese tipo de comportamientos. Claro. Porque no te olvides que siempre estamos proyectándonos en los demás. Entonces, pueden haber cosas que me gusten o me disgusten, pero si yo veo una situación y eso me mueve emocionalmente, entonces yo ya tengo la pista de que algo tengo que corregir en mí. Primero, antes de intentar cambiar o corregir al otro. Entonces, en todo caso, lo que podemos hacer es simplemente llamar a como
como yo diría, motivar a la persona, ¿no? Claro. Desde mi perspectiva, intentar motivarlo al cambio. Tal vez enseñarle con el ejemplo me parece Exacto. una Tú lo has herramienta más expresado poderosa. mejor que yo, es decir, no puedes ayudar a nadie, no puedes cambiar a nadie, primero si no te has ayudado a ti mismo. Entonces cuando tú ya haces ese ejercicio de autoanálisis y Claro. de descubrir lo que tú tienes que cambiar y experimentas el cambio, entonces simplemente vas a inspirar a otros a cambiar de la misma manera. Entonces, ¿tú crees que las personas que están al frente de nosotros, no es que nosotros tenemos que enseñarles, sino ellas nos están enseñando? Pero ¿cómo es que nos enseñan si es que, te voy a poner un tema un poquito fuerte, si es que por ejemplo viene un asesino y mata a tu hijo o a tu padre? ¿Cómo eso puede ser objeto de enseñanza? Claro, desde esa perspectiva es muy difícil porque obviamente estamos hablando de, ¿no? de un supuesto. Claro. Entonces, darle solución a un supuesto es un poco complicado, pero lo que me viene a la Pero hay gente que mente le pasa es- este tipo de Exacto, cosas, claro. Exacto. Entonces, pienso que es el ejercicio más difícil que tiene el ser humano, es comprender esa situación y lo que hay detrás de esa situación, qué ha movido para que esto ocurra, ¿no? Y ese es el reto. El reto de los seres humanos es mirar más allá de lo que yo pienso que está ocurriendo. Exacto. Porque cuando yo creo que está ocurriendo algo por lo que yo pienso, siempre me voy a encontrar sufrimiento. Exactamente. Alexis, bueno, hoy tenemos asistencia, mira nomás, ya nos traen los cafecitos. Oh, Hoy muchas gracias, Romy, gracias. muchas gracias. Con el auspicio de Alexis Arboleda y de Romy. Es para mí muy apasionante porque es una visión de la vida que soluciona todos los problemas. Si uno logra ver la vida de esta forma, no existen ya los problemas. Significa que tú estás entendiendo que todo tiene una razón de ser y un sentido. Ahora, ¿cómo logramos, desde la perspectiva de Alexis Arboleda, cómo logramos que este mensaje, por ejemplo, se pueda ser transmitido para un niño de 5 años? ¿Cómo lo hacemos sencillo? ¿Cómo lo hacemos en palabras básicas y fáciles? Bueno, yo pienso que los niños están mucho más abiertos que los adultos, porque el niño está totalmente con su mente abierta, el niño le sorprende todo, el niño está extasiado con la vida, está en coherencia con la vida. En ese sentido, a ese niño no le puedes enseñar nada. Más bien tú puedes aprender algo de ese niño, porque ¿qué le vas a enseñar a ese niño si ese niño está más en puro que coherencia uno con la vida? Exacto. Somos los adultos los que sacamos de la realidad existencial al niño y lo estamos cada vez introduciendo al mundo de los adultos. Y el mundo de los adultos es el mundo de los problemas, de los conflictos, del no me entiendes, del no me quieres, del no me amas, pero al niño no le puedes enseñar nada. Puedes aprender del niño en todo caso. Y eso es como yo lo veo. Yo cuando veo a un niño yo estoy aprendiendo. Yo digo, no tengo nada que enseñar. Más bien enséñame tú a mí. Me parece una visión súper bonita y sabes que se necesita tanta humildad para darse cuenta de este tipo de cosas, porque como padres, yo no soy padre, pero tengo amigos que son padres y que son padres espectaculares. Tengo un padre también, pero desde la experiencia que ellos viven, quieren obviamente darle lo mejor a su hijo, quieren ser el mejor ejemplo tal vez, quieren darle lo que ellos nunca tuvieron, pero en ese ejercicio de dar aquello que nunca tuvieron o su experiencia, pues le están obviamente quitando tal vez una naturalidad al niño para poder encajar en este mundo. ¿Qué le dirías a los padres en ese caso? A los padres les diría que primero observen cómo es un niño, que no intenten, digamos,
que el niño comprenda la vida del adulto. Y como te dije antes, el adulto en todo caso puede aprender del niño, de su naturalidad, de su mente abierta, de su inocencia, porque el niño está, digamos, en coherencia en realidad con la vida, porque todavía su mente, digamos, no está cargada de tanto prejuicio, de tanta contaminación mental, Claro. de programación, ¿no? El niño poquito a poco, digamos, que se va contaminando del mundo del adulto, porque el adulto, en la medida en la que el niño crece, pues le va enseñando que hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no, y entonces depende de donde tú hayas nacido, de la cultura que eres o de la religión que practiquen tus padres, pues tú vas aprendiendo de una forma o de otra. Claro. Pero en realidad, ¿cuál es la forma correcta de aprender? Y ahí es donde Todas. se abre un debate, ¿no? Entonces la forma natural es la adecuada, ¿no? Cuando tú creces naturalmente, conectado, por ejemplo, con la naturaleza, conectado con tus emociones, conectado con tu forma de ser, conectado con quién tú viniste a ser o lo que viniste a hacer a este mundo, ¿no? Claro. Mira, hay mucha gente que vive en la ciudad, en la selva de cemento que le dicen. ¿Cómo puedo conectarme yo con la naturaleza si vivo en un trabajo donde pues me consume casi todo el tiempo, no tengo tiempo para salir y darme una vuelta? ¿Cómo puedo yo conectarme con la naturaleza o conectarme desde esa perspectiva? Porque hay mucha gente que vive eso justo ahora mismo, y acá en Estados Unidos es más evidente. Hay gente que solo se dedica a trabajar y en su casa. Y peor, como decía Romy, a veces su casa es el basement y no tiene ni ventanas. Es como en ese hueco, y luego vas y trabajas las horas que trabajas. ¿Cómo puedes conectar desde esa perspectiva? ¿Qué consejo les das a esas personas? Bueno, lo primero es la situación en la que te encuentras es un reflejo, digamos, de tu mentalidad y de tu forma de pensar. Porque digamos que poco a poco tú has ido generando esa realidad en tu vida. Entonces lo que yo haría desde el conocimiento que ahora tengo y de lo que he aprendido es primero preguntarme, ¿no? ¿Cómo yo he podido llegar hasta aquí, a esta situación, verme en esta situación donde no puedo conectar con nada? Entonces, ¿para qué yo me he generado esta experiencia en mi vida? Y esa es una pregunta que tú te haces a ti mismo y que poco a poco te va despertando una conciencia de que no es la vida ni es nadie quien te ha puesto en esa situación, sino has sido tú mismo. Entonces, más bien la pregunta es, ¿para qué yo me he puesto en esta situación donde ya no puedo conectar con nada, con la naturaleza, con la gente? ¿Para qué me pongo yo en esta situación, ¿no? Y ahí empiezo a tirar del hilo hacia mi pasado, a mis situaciones, lo que yo he aprendido. Y ese es el ejercicio, digamos, que nos queda como seres humanos de hacer, ¿no? Oye, me encantó esa técnica de, claro, preguntarte dónde estás y para qué y cómo has llegado ahí. Ese ejercicio me parece fundamental que todos se pudieran hacer. ¿Sabes qué? Conversé últimamente con unas personas súper especiales para mí, y yo les decía, ¿no? Que me contaban toda la historia de su vida, y les decía, pero detente un poco y observa de dónde salen tus decisiones. Porque si es que solo te sigues contando la misma historia, no te está enseñando nada la vida. Exacto. Entonces, y hay mucho en el pasado a donde sí podemos viajar, que nos detiene un poco, y por decisión propia tenemos que ver de dónde salió esta decisión que cambió mi vida, esta decisión que me hizo tener el novio que tengo, me hizo tener la mamá que tengo, me hizo tener todo lo que tengo hasta el día de hoy. Entonces yo le decía a la chica, y ella entraba y luego se volvía a salir y seguía contando la historia. Pero entraba y luego volvía a salirse. Entonces es como que hay veces que no estamos listos tampoco para ver esa situación. ¿Alguna estrategia que tenga Alexis? Porque obviamente pues hay que pasar por esos lugares para poder sacar la información del baúl. ¿Cuál ha sido una de tus estrategias para poder obviamente salir de algún baúl en donde tú estabas metido? La técnica más poderosa y la que ha funcionado siempre en mi vida es verme y tomar la responsabilidad de todo lo que está ocurriendo en mi experiencia.
Cuando tú dejas de culpar a los demás de lo que experimentas, empieza el cambio. Cuando tú sigues culpando a los demás o al mundo, a la sociedad de lo que tú estás experimentando, en esa misma medida sigues sufriendo. Claro. Y nadie te va a sacar de ahí hasta que no tomes la decisión de verte y de ver que todo lo que tú estás generando en tu vida tiene que ver contigo y está hablando de ti. Oye, y ahí empieza otro viaje. Exactamente. ¿Cuán importantes son las decisiones en la vida de Alexis? Bueno, antes de tomar una decisión, yo ya hago un ejercicio muy importante que es detenerme un momento en mi vida, respirar, ¿no? Y darme cuenta de que no es tanto lo que yo decida, sino desde dónde yo lo decido. Entonces no es tanto lo que yo elija, si tomarme agua o un chocolate, sino más bien es detenerme un momento en mi vida, respirar, ¿no? Y ver desde dónde yo voy a tomar la decisión. Y eso marca la diferencia. Claro. Porque muchas veces nos pasa que tomamos la decisión que menos miedo me da. Y por lo general la gente hace eso, ¿no? Si tiene que decidir entre una cosa u otra, vas a elegir lo que menos miedo te dé, ¿no? Sin mirar en el fondo cómo te estás sintiendo, desde dónde estás decidiendo. Y a veces sabiendo que la decisión que vas a tomar es la incorrecta, pero es la que más seguro te hace sentir. Exacto. ¿Por qué? Porque no has visto todavía tus miedos, no has visto lo que te asusta. No los has expuesto. Exacto. Entonces, antes de tomar una decisión, yo pienso que un buen ejercicio es ese, detenerme un momento, respirar y ver desde dónde estoy tomando la decisión. Si estoy tomando una decisión desde mi paz, elija lo que elija, va a generar paz. Si yo tomo una decisión desde el miedo, elija lo que elija, voy a experimentar miedo. Porque no es la decisión que tomas, es desde genial. Dónde lo tomas. Genial, genial esa analogía, está clarísimo. Si tomo una decisión con miedo, lo que voy a experimentar es miedo frente a la decisión que acabo de tomar. Por salvaguardar mi seguridad, se supone. Pero en realidad estoy haciendo lo contrario, estoy exponiéndome a más miedo todavía. Me parece genial eso. ¿Cuál es la diferencia de decidir desde el amor y desde el miedo? Bueno, el amor es una materia, pienso que está ahí en incógnita, ¿no? Para los seres humanos. Los seres humanos nos hemos inventado muchos conceptos de amor. Yep. De hecho, si paras en una esquina, en una calle y le preguntas a cada persona que pasa por ahí, oye, ¿qué es el amor para ti? Cada persona te va a dar un concepto diferente, ¿no? Es verdad. Entonces, pero nos hemos tenido que inventar unos conceptos para darle un sentido a eso que es inmenso. Es decir, podríamos decir que el amor es la existencia, que el amor lo abarca todo, que no hay nada más que amor. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta pensar que o amas o tienes miedo. O vives en el amor o vives en el miedo. Entonces es una decisión, es como o pastilla azul o pastilla roja, ¿no? Tú decides cómo quieres experimentar tu vida. Entonces, si dejamos de lado los conceptos que tenemos de amor, que muchas veces pensamos que el amor es cariño, caricias, comprarle cosas a alguien, ¿no? Pensamos que eso es el amor, sobre todo ahora que estamos cerca de San Valentín. Todo por el mes del amor. Pero para mí el amor es algo demasiado grande, ni siquiera le podemos poner un concepto o una palabra, porque lo abarca todo. Que tú estés vivo, que tú existas, eso es amor. Exacto. Entonces, cuando tú te das cuenta que existes, de pronto te sientes amoroso con todo y empiezas a ser agradecido con todo y con todos, porque te das cuenta que existir es un regalo. Oye, ¿sabes qué? Me haces acuerdo una experiencia que obviamente quiero compartírtela, porque mira, en algún momento llegó una persona súper amable, súper servicial, que por el interés de conquistarle a otra persona es de esas personas que es muy, muy caritativa. Va y le abre la puerta del carro, le pone o sea, es muy detallista en ese sentido. Yo digo, si es que eso está saliendo desde el amor, tal vez pueda durar toda la vida. Pero si está saliendo desde el miedo
y a veces no se entendía este concepto, que eso puede salir desde el miedo de no ser aceptado, por eso tengo que hacer estas cosas. En el momento en que ya me aceptes, entonces voy a dejar de hacerlo. Entonces, actuar de esa forma, yo creo que en ese punto, y te lo comparto porque fue una experiencia chévere, yo dije, a mi pareja yo nunca le abrí la puerta del carro, a menos que sea realmente necesario y esté ahí mismo y no haya la mano para hacerlo. Pero es porque yo intenté ser sincero desde el principio. Así soy como me conoció y sigo siendo ese honesto que intenta darlo todo desde la honestidad, más no actuar por compromiso, darle un regalo por compromiso, darle un regalo porque cumplimos el mes, darle un regalo por Navidad. O sea, hay veces que yo hasta me olvido de esas cosas y le doy un regalo por cuando me nace hacerlo. Entonces creo que esa es una actitud más desde el amor que ese compromiso de dar algo porque simplemente tengo que dar. Ahora que estamos en el tema de las parejas, ¿cuál es la diferencia de una pareja que vive su experiencia? Y esto ya te lo pregunto en el ámbito personal tuyo. ¿Cuál es la forma de experimentar una pareja en amor con la diferencia de una pareja que experimente en miedo? Cuando nosotros tenemos, digamos, un vacío existencial que todavía no hemos gestionado, vamos a buscar a alguien que llene ese vacío. Entonces, nosotros tenemos expresiones como estamos buscando la media naranja, ¿no? Entonces, cuando tú no estás completo, vas a buscar a alguien para completar ese espacio. Claro. Y ahí es donde empieza, digamos, las relaciones tóxicas, ¿no? Porque entonces empezamos a decir cosas como, si yo hago algo y tú no me correspondes, entonces no me quieres. Entonces, manipulación. ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo intentando llenar un vacío y entonces le estamos dando la responsabilidad a esa persona, en este caso la pareja, de que haga cosas para que yo me sienta bien, para que yo me sienta amado, para que yo me sienta querido. Entonces eso en el fondo es egoísmo, no es amor. Si te das cuenta, es el miedo a perderte, o el miedo a que no me quieras, o el miedo a ser rechazado, lo que me mueve a mí a hacer cosas, a comprarte cosas, a darte cariño, ¿ok? Ahí estás actuando desde el miedo. ¿Por qué? Porque tienes un vacío existencial que estás intentando llenar con esa persona. Exacto. Sin embargo, cuando tú te completas como ser humano, ¿cómo te completas? Aceptándote. Cuando tú te aceptas a ti mismo, cuando tú estás en paz con ti mismo, cuando tú estás en equilibrio, ya no estás buscando a alguien que te complete. Estás buscando a alguien para compartir eso que tú estás sintiendo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Entonces el amor empieza por uno mismo. Puede que termine en el otro, compartiéndolo, ¿no? O no, o simplemente hay personas que están tan a gusto con sí mismas, pues que no necesitan a nadie más y simplemente deciden quedarse solas o comprarse una mascota, ¿no? O simplemente vivir una vida plena en sí mismos. Pero por lo general son muy escasas las personas que primero están completas, están coherentes y ya no están buscando a alguien fuera para que complete esos espacios vacíos. Después de haber abordado estos temas, ¿qué consejo tú le darías a las personas que nos están escuchando en base a comprender lo que es el miedo y el amor? Mira, es muy fácil en mi experiencia saber cuando tengo miedo, porque es muy claro. Cuando yo tengo miedo, estoy en un estado de ansiedad y necesito hacer cosas y necesito experimentar situaciones, necesito encontrar algo que me dé sentido. Sin embargo, cuando yo estoy, digamos, vibrando desde el amor, siento plenitud. Siento que no necesito hacer nada para sentirme bien. Siento que puedo compartir cualquier situación y cualquier experiencia y con cualquier persona. ¿Por qué? Porque estoy en armonía con lo que está ocurriendo, estoy en armonía con mi presente. Entonces, cuando tú estás vibrando desde el amor, estás en coherencia con todo lo que existe. ¿Entiendes? Claro. Entonces, si tú estás vibrando desde el miedo, siempre necesitas hacer algo, siempre necesitas una persona, una actividad, algo que te dé un sentido, porque por mí mismo no sé darme un sentido. Entonces necesito que algo
me dé un sentido. Y ahí es donde nos perdemos los seres humanos. Y ahí es donde empiezan las adicciones emocionales, las adicciones con sustancias, empieza pues la manipulación, el miedo, empezamos a querer comprar a los demás, empezamos a ser mendigos de cariño, de amor, ¿no? Dame por favor un poquito de amor, de cariño. ¿Por qué? Porque yo no me lo sé dar por mí mismo, ¿no? Y ahí empieza todo el drama del ser humano. Wow, acabas de topar el inicio de todo conflicto en el planeta Tierra. Vamos a conocerle a Alexis con la inteligencia artificial. Yo le pedí aquí a la inteligencia artificial, le di tu perfil y le dije que me dé 10 topics que Alexis pueda escoger entre uno o aquello para conocerle un poco más. Entonces me lanzó esto. Así que tú vas a escoger una de las dos. Okay. Para Alexis Arboleda, ¿escuchar con empatía o hablar con sabiduría? ¿Cuál escoges? Pienso que lo que más me atrae es hablar con sabiduría, porque la sabiduría es algo que tú no puedes, digamos, hacer por ti mismo. Es algo que te toca. Hay que dejarlo ser. En un momento determinado, cuando tú estás preparado, ¿no? Uh-huh. No me acuerdo, me parece que es el rey David en la Biblia, uh-huh, que le pedía sabiduría a Dios, ¿no? Entonces parece ser que Dios le decía, me estás pidiendo demasiado, ¿no? Porque la sabiduría lo cabe todo. Entonces es como lo que más me atrae es tener la suficiente sabiduría como para poder acompañar a otro ser humano a través de un proceso de sufrimiento, ¿no? Tener las palabras adecuadas, el tacto adecuado para poder acompañar a una persona. Eso, digamos, que es lo que más me atrae o lo que más anhela, digamos, mi corazón. Tener la suficiente sabiduría como para poder acompañar a otro ser humano. Genial. ¿Enfocarse en las emociones o enfocarse en los pensamientos? Las dos cosas son claves, pero si tengo que elegir, me enfocaría en las emociones. Porque, bueno, el pensamiento es a un nivel mental y la emoción es a un nivel del cuerpo, ¿no? Entonces, pienso que es más potente, digamos, prestar atención a las emociones, porque ya las sientes en el cuerpo, digamos que son más reales. Ya son como la puerta. Ya la estás sintiendo, exacto. Entonces, el pensamiento es a un nivel mental, ¿no? No está todavía, digamos, existiendo, pero la emoción ya está conectada con tu cuerpo. Entonces, ponerle atención a tus emociones, para mí, en mi experiencia, es más poderoso. Porque si yo empiezo a conocerme a través de mis emociones, uh-huh, empiezo a descubrirme cuáles son los mecanismos que a mí me llevan a percibir las cosas de una forma determinada. Claro. Mira, aquí viene la tercera. Dice, ¿explorar el pasado o enfocarse en el presente? El presente, sin duda. Siempre he creído y sigo creyendo que el presente es la clave de todo. Porque en el presente es donde tú estás, donde tú existes. El pasado depende mucho de cómo tú lo recuerdas. Incluso depende de tu pasado depende de cómo tú estás en tu presente. No sé si te ha pasado a ti que cuando tú estás bien en tu presente, estás tranquilo, estás equilibrado, de pronto tus recuerdos del pasado son bonitos, cambian, son agradables, te acuerdas de las cosas bonitas. Se ven desde una nueva perspectiva. Exacto, pero si tú en tu presente estás triste, estás desequilibrado, ¿qué vas a recordar del pasado? Exactamente. ¿No? Entonces depende mucho, todo es como tú estás en el presente. Tu pasado en realidad está hablando de cómo tú estás en tu presente. Genial. Cuando tú hablas del futuro, está hablando de cómo tú estás en el presente. Qué genial. Cuarta, dice, ¿ayudar a las personas a encontrar paz o ayudarlas a encontrar propósito? Qué buenas preguntas. Wow, estas. Sí, buenísimas. Si hay que escoger una de esas, está bien difícil. Mira, yo creo que yo elegiría la paz. Porque si tú estás en paz, sientes plenitud. Y si tú estás en plenitud, pues no necesitas nada más. Entonces el ser humano está persiguiendo, si te has dado cuenta, el ser humano está persiguiendo constantemente estar en paz.
Ujú. Nosotros nos decimos que queremos muchas cosas, ¿no? Dinero, comodidad, lujos, a veces queremos estar bien, queremos experiencias bonitas, pero si miramos un poco más en el fondo, lo que el ser humano está buscando es estar en paz, Es verdad, es respirar, estar tranquilo. es verdad. Quinta, dice, utilizar técnicas de terapias tradicionales o explorar nuevas formas de healing. De curación. Pienso que los seres humanos lo que nos toca es experimentar. Es cierto que hay multitud de terapias y de herramientas, Ujú. ¿no? Que te pueden ayudar a gestionar tu vida, a gestionar tus emociones, tus conflictos, pero cuando tú exploras, digamos, por ti mismo, te aventuras a ver lo que es mejor para ti, pienso que eso es más enriquecedor. Oh, genial. ¿Fomentar la autorreflexión o fomentar la conexión con los demás? Pienso que las dos son clave y la una te lleva a la otra. Cuando tú conectas contigo mismo, eso te va a llevar a comprender a los demás. Pues si tú no te conoces a ti mismo... Entonces hay que no te empezar por comprendes, conectarse con uno mismo. Sí, tienes que empezar por ahí. Pues tú no puedes conocer a nadie y comprender a nadie si no te comprendes a ti primero. Exactamente. 7 dice, enfocarse en la curación emocional o enfocarse en la curación espiritual. Pienso que también como la anterior van de la mano, ¿no? Las emociones te van a llevar a conectar contigo, a conocerte a ti, cómo percibes el mundo, ¿no? Y eso te va a llevar a un crecimiento espiritual, obviamente. Claro. Ayudar a las personas a encontrar su voz o ayudarlas a encontrar su propósito. Pienso que todos los seres humanos tenemos un propósito, que al final es encontrarse a uno mismo. Entonces pienso que es importante que las personas lleguen A a escuchar ese su punto. voz, tal vez. Exacto, a través de su voz encontrar su propósito, ¿no? Sería Entonces algo la así. primera, la importante es escuchar su voz interior. Exacto, porque ahí poco a poco te vas a ir Porque ella descubriendo te quién dicta eres. siempre. Crear un espacio seguro para la expresión o crear un espacio inspirador para la transformación. Pienso que es clave encontrar un espacio para la transformación. Y eso es lo que, digamos, lo que está persiguiendo el ser humano, es de alguna forma transformar el dolor en algo más llevadero. Claro. Dice la última, enfocarse en la resolución de problemas o enfocarse en la exploración de posibilidades. Pienso que tenemos que empezar a explorar posibilidades, porque es lo que nos va a llevar a conocernos. Si tú te quedas estancado en una situación, pues al final nunca vas a avanzar. Pero si tú te aventuras a explorar nuevas situaciones, Exacto. en esas nuevas situaciones te vas a ir conociendo un poquito más. Entonces pienso que es el movimiento el que te lleva al final a conocerte. Porque si tú no experimentas, al final nunca te vas a conocer. Exacto. Si tú no te mueves, al final nunca te vas a conocer. Para mí ha sido un placer tenerte en este programa. Espero que no sea la primera ni la última. Es la primera, pero espero que no sea la última. Este es un programa justamente para eso. Este es un workshop justamente para ver cómo escogemos las mejores palabras y transmitir un mensaje. Estas son las palabras de Alexis. Tú ves la realidad a través de tu mente. Entonces depende del lente con el que ves, tú experimentas una vida o experimentas otra. Entonces yo diría que la clave es el cambio de mentalidad. Cuando tú cambias tu mente, tu mundo cambia. Si tú cambias tus pensamientos, tu mundo empieza a cambiar. Si tú cambias tus creencias, tu mundo empieza a cambiar. Entonces me encanta realmente porque pues tu mente te hace ver una realidad u otra, ¿no? Así Claro. que pienso que has acertado con ese nombre, me encanta. Esperamos verlos en el segundo programa. Etiqueten a sus personas favoritas si es que les gustó, etiqueten a sus enemigos si no les gustó, pero compártanlo. Esto ha sido todo por hoy, realmente, con Alexis Arboleda.